en pocas palabras, eh, la otra chamba del ovario, ¿verdad? Ya vimos la primera chamba del ovario que fue formar hormonas, la esteroidogénesis. Ahora vamos a ver la ovogénesis, es formar los gametos. Solo que la ovogénesis está estrechamente relacionada con esta otra serie de eventos que se llama foliculogénesis. De hecho, la foliculogénesis ya la conocemos. Acuérdense que hay folículos primordiales, luego primarios, luego secundarios, luego maduros, etcétera, etcétera. Eso es la foliculogénesis, nada más que ahora la vamos a ver un poquito con más detalle. Y se interrelacionan estrechamente, por eso se ven las dos al mismo tiempo. Entonces vamos a empezar con la primera. Primero, características foliculares. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Pero lo vamos a recordar de una manera sencilla para ubicarnos. Aquí el profe pregunta, ¿en dónde se encuentran los folículos? Recuerden, pues claro, se encuentran en los ovarios. Los folículos se encuentran en los ovarios, pero específicamente en la corteza. ¿Se acuerdan que el ovario tenía una corteza y una médula? Aquí dice región medular, región cortical. Los folículos están en la corteza. Vean aquí en este corte histológico cómo hay muchos folículos en diferentes etapas de desarrollo, ¿ya vieron? ¿Sí? Hay en diferentes etapas de desarrollo. Ok, entonces la pregunta es aquí, ¿en dónde se encuentran los folículos? Ah, en el ovario, específicamente en la corteza. Vamos a describirlos, esto es lo que ya sabemos. Los folículos primordiales tienen un ovocito primario en profase de la primera división meiótica. Acuérdense que la profase de la primera división meiótica tiene 5 subfases y se encuentra detenido en la fase de diploteno de la profase, pero con que sepan que está detenido en profase de la primera división meiótica es más que suficiente. ¿Qué otra característica tiene el folículo primordial? Que solamente tiene una capa de células foliculares que lo está rodeando y por abajo de ella hay una membrana basal. Aquí tenemos, miren, los folículos primordiales son estos que están aquí. Vean cómo tienen a su ovocito primario detenido en profase de la primera división meiótica y una sola capa de células foliculares. Vean que conforme van creciendo los mismos folículos primordiales, vean cómo al principio una sola capa de células tiene, pero al principio son planas estas células, ¿ya vieron? Conforme más va creciendo, sigue teniendo una sola capa de células, pero ahora ya son cúbicas. Y aquí está el ovocito detenido en profase de la primera división meiótica. Y cuando ya está más grandotote, de todas formas sigue teniendo una sola capa de células foliculares. A esto se les llama folículos primordiales. Recuerden que es con los que nace la niña. Luego siguen los folículos primarios. Estos van a empezar a aparecer hasta la pubertad porque van a tener ya más de 2 capas de células de la granulosa con receptores hormonales, específicamente a la hormona folículo-estimulante. Aparece ya la teca interna, que es tejido conectivo especializado, y el ovocito se empieza a rodear de la zona pelúcida, ¿sí? Estos son los primarios. Si nosotros recordamos, vean, aquí tenemos el esquema de un folículo primario. Aquí tenemos al ovocito primario detenido en profase de la primera división meiótica. Se rodea de su zona pelúcida y vean cómo ahora ya hay más de 2 capas de células de la granulosa, que antes se llamaban células foliculares. Y empieza a aparecer por fuera de ellas esta capita de tejido más condensado que es la teca interna. Entonces, estas son las características del folículo primario. Más de 2 capas de células de la granulosa y ya apareció la teca interna. Luego sigue el secundario. El folículo secundario también aparece en la pubertad y ya aquí, dependiendo del desarrollo que tenga el mismo, ya va a tener un ovocito
secundario o todavía puede seguir teniendo un primario, depende de qué tan desarrollado esté. Y se acuerda que a los secundarios se le agregaba una cavidad que se llamaba antro, que estaba llena de líquido, y ese líquido se llama líquido folicular, que ya saben que son mucopolisacáridos, proteínas, esteroides, ahora ya saben lo que son los esteroides, y enzimas secretadas por las células de la granulosa. Todo ese líquido lo producen las células de la granulosa. Y ahora aparece también ya con claridad la teca externa. Si nosotros vemos un folículo secundario, aquí lo vemos, miren, aquí tenemos al ovocito, vean, el ovocito ya está mucho más grande, en la zona pelúcida está creciendo más, ahora ya empieza a tener más células que lo rodean, que ya se está empezando a formar la corona radiada, está el antro o cavidad folicular, que está llena de líquido, y vean cómo el folículo tiene más de 2 capas de células de la granulosa. Y vean cómo se ve claramente la teca interna y también se ve la teca externa. La teca interna se ve más clarita y la teca externa más oscura. Es un folículo secundario. Y ya después un folículo maduro, que también se le llama folículo de Graf, contiene un ovocito secundario que empieza, que termina su primera división meiótica, inicia la segunda, pero la detiene en metafase. Por eso se dice que está detenido, es un ovocito secundario detenido en metafase 2. Tiene una gran zona pelúcida, tiene su corona radiada, tiene el cúmulus proliferus, que es donde se une a la pared del folículo, tiene un gran antro folicular, una gran cavidad, varias capas de células de la granulosa y fácilmente se ve la teca interna y la teca externa. Todo esto lo vimos en histología en la mujer, vean, aquí tenemos un esquema de un folículo maduro, vean, tenemos un ovocito, pero ya es un ovocito secundario que está detenido en metafase de la segunda división meiótica. Vean qué grande está la zona pelúcida y ahora ya se nota muy bien la corona radiada. Tiene esta zona que une a la corona radiada con el resto del folículo que se llama cúmulus auforus o cúmulus proliferus. Tiene un gran antro folicular lleno de líquido y vean que las células de la granulosa tienen más de 2 capas. Y se ven claramente la teca interna y la teca externa. Este es un folículo maduro o de Graf. Y aquí dice este emoticón, sí, pero ¿cómo es que van madurando estos folículos? ¿Cómo es que van pasando de primordiales a primarios, a secundarios, etcétera? Bien, ¿ustedes ven este anuncio? ¿Están viendo este anuncio? Quiero ver su manita. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Cómo es que se van dando estos cambios? ¿Cómo es que van madurando? Ah, pues estos se van dando por un proceso que se llama foliculogénesis. Lo más importante ya lo vimos, cuáles son las diferencias entre uno y otro, pero vean cómo suceden esas diferencias a través de este proceso, ¿vale? La foliculogénesis perdón. La foliculogénesis tiene 4 fases, ¿verdad? Fases de crecimiento en el ovario. Y estas fases están estimuladas por las 2 gonadotropinas, pero más por la hormona folículo estimulante. Por eso se llama así, porque estimula el crecimiento de los folículos. Estas 4 fases son, miren, reclutamiento, selección, dominancia y ovulación. Estas son las fases de la foliculogénesis. Vamos a ver muy rápido en qué consiste cada una de ellas. Miren, empezamos con el reclutamiento. La hormona folículo estimulante estimula a varios folículos primordiales. Aquí dice que de 15 a 20 folículos primordiales, pero hay libros, como les he dicho,
que dice que la FSH puede estimular hasta 300 folículos primordiales, ¿sí? Estos folículos tienen receptores a FSH y a LH, ¿sí? En las células de la granulosa. Y por eso empiezan a crecer. El reclutamiento se da en los dos ovarios. A esto no le hagan mucho caso, en último renglón. Entonces, el reclutamiento, miren, voy a dejar de compartir para que los pueda ver. Esto lo conocen muy bien todos sus compañeros, los hombres, porque pues ya a esta edad ya todos ustedes hicieron el servicio militar nacional, ¿verdad? Que es obligatorio. O sea, eso de ir a marchar. Bien, entonces, fíjense qué es el reclutamiento. Cuando una generación de hombres llega a los 18 años en México, se les recluta, es decir, se les llama. Todos ustedes, toda la generación que en este año cumple 18 años, tienen que venir a reclutarse, es decir, como que los convocan. ¿A dónde? Pues ahí a su, ¿cómo se llama? A su palacio municipal, ¿verdad? Porque ahí se tienen que inscribir en el Servicio Militar Nacional. Ese es el reclutamiento. Llaman a todos los de 18 años. ¿Sí se entiende lo que es el reclutamiento? Bueno, en el caso del ovario, el reclutamiento consiste en que la FSH llama a varios folículos. El número es muy amplio dependiendo del libro. Aquí yo les estoy diciendo que de 15 a 20 folículos, pero dependiendo del libro que estén leyendo pueden ver que pueden llamar hasta 300 folículos. ¿Sí se entiende? Y eso es en los dos ovarios. Esa es la fase de reclutamiento. Hagan de cuenta que en otras palabras, ¿verdad? En lenguaje muy sencillo, FSH diría, este mes de marzo vamos a reclutar a 300 folículos para iniciar la foliculogénesis. Y entonces 300 folículos van ahí con la FSH y dicen, aquí estoy. Es un llamado al reclutamiento. ¿Sí se entiende lo que es el reclutamiento? Bien, ok, entonces nos seguimos. Luego sigue la selección. Aquí ya los folículos ya se encuentran en la etapa de folículos secundarios. Fíjense cómo se van apreciando los más débiles y se van seleccionando los mejores. Miren, aquí vamos a seguir con el ejemplo del Servicio Militar Nacional. Entonces, el reclutamiento nos llaman a todos los que cumplamos 18 años en ese año, ¿sí? Entonces, ya nos reclutaron, ya estamos ahí en la explanada del Palacio Municipal, y ahí están los grandes generales llamándonos por nombre, ¿verdad? Porque ellos tienen una lista de quienes somos los que cumplimos 18 años ahí. Y entonces dicen, Óscar Espinosa, ya paso yo, ¿no? Y luego dicen, Juan Pérez, y pasa Juan Pérez. Pero ven a Juan Pérez, que Juan Pérez le falta un brazo y no ve bien. ¿Sí se entiende? Está con ciertas deficiencias. Entonces, lo primero que hacen los generales es seleccionar de todos los que llegaron allá a la explanada, seleccionan a los que creen que sí pueden hacer el servicio militar nacional. A los que no pueden, les dicen, no, tú no puedes, no tienes piernas, o eres ciego, o eres sordo, tú no puedes hacer el servicio militar nacional. ¿Sí se entiende? Eso se llama seleccionar. Lo mismo pasa con los ovarios. Llegan 300 folículos, pero empiezan a seleccionar nada más a los mejores. Y a los que ven ahí medio muchos o mal hechos, no los seleccionan. Esa es la segunda fase de la foliculogénesis, la selección. ¿Sí se entendió lo que es la selección? Ok. Seguimos compartiendo. Luego viene
otra fase que se llama dominancia. Vean cómo aquí de todos los que ya seleccionaron, solamente uno va a ser el que va a madurar por completo. Solamente va a ser el que va a ovular. Entonces, fíjense, ya vimos el reclutamiento, llegaron muchos. Luego se seleccionan, quedan poquitos. Pero luego viene la otra etapa que se llama dominancia. Entonces ven de los que ya se seleccionaron, uno de ellos está creciendo más rápido y está siendo el mejor hechicero. ¿Sí se entiende? A ese folículo se le llama folículo dominante, ¿sí? Y por eso a esa etapa se le llama dominancia. Ahora, ¿de qué depende de que ese folículo sea el dominante? Bueno, pues depende de los receptores que tenga para FSH. Imagínense 10 folículos, ¿no? 10 folículos. Ya se están imaginando 10 folículos. Al primer folículo, imagínenselo en su membrana con un receptor a FSH. ¿Sí se entiende? Al segundo con 2 receptores. Al tercero con 3 receptores. Al cuarto con 4 y así. Entonces, el que tiene 10 receptores a FSH es el que va a responder más rápido a FSH. ¿Sí se entiende? Porque tiene más receptores. Puede ser estimulado más fácilmente por FSH. Ahora, ¿de qué depende de que unos tengan más y otros tengan menos? Eso depende ya de nuestro genoma. ¿Se acuerdan que nosotros ya hemos platicado de lo que es el genoma? ¿Sí? Algunos folículos van a tener más receptores que otros. Así están hechas nuestras instrucciones. Bueno, ¿cuál es el que va a dominar? El que tenga más receptores. ¿Por qué? Porque FSH lo va a estimular más y va a crecer más. ¿Sí se dan cuenta de eso? Por eso esta etapa, voy a seguir compartiendo, por eso esta etapa crece solamente uno más que todos, y a ese se le va a llamar folículo maduro o folículo de granja. Y vean, este es el que va a producir más estrógenos, ¿sí? Va a producir una sustancia que se llama inhibina, que ya la conocemos, y también va a producir una sustancia que se llama OMI, que es inhibidor de la maduración ovocítica. Fíjense cómo se dan las cosas. El dominante es porque tiene más receptores a FSH, y por eso está dominando y por eso está creciendo más. Hasta ahí ya me siguieron, ¿verdad? Pero no solo por eso es dominante, sino porque como está creciendo mucho, produce mucho una sustancia que se llama OMI, que es un factor de inhibición para los otros folículos. Es decir, el folículo dominante produce una sustancia que no deja que los otros folículos que empezaron a la competencia de crecer crezcan tan rápido como él. ¿Ya se dieron cuenta? Esto es algo que pues nada más se puede ver en la reproducción en la mujer. De modo que el folículo más grande, que es el que va a ovular, también es el más fuerte y biológicamente produce una sustancia que literalmente no deja que los demás sigan creciendo. Por lo tanto, nada más se va a ovular un solo folículo, el más grande. ¿Ya vieron qué diferente es esto? Bien, voy a seguir compartiendo. Entonces, no se les olvide, así se llama inhibidor de la maduración ovocítica, es el que no deja que los demás folículos sigan creciendo. Y después viene la cuarta etapa de la folículogénesis, que es la ovulación. ¿Sí? Fíjense qué es lo que pasa durante la ovulación. Crece muy rápido el folículo secundario debido al pico ovulatorio del LH. ¿Se acuerdan de que en el eje hipotálamo ovario de repente hay una retroalimentación positiva y se libera mucha LH? Bueno, esto hace que este folículo secundario crezca mucho.
Esto va a originar que en la superficie de este folículo se empiece a aparecer lo que se llama el estigma, que es una prominencia como quistecito en la superficie del ovario. Aparte de eso, el ovocito, ¿se acuerdan que estaba pegado al folículo? ¿No? ¿Se acuerdan que estaba así pegado? Si el ovocito fuera esta tapita del USB, está pegado. Pero bueno, en ese momento ya se desprende y queda flotando ahí en el líquido folicular. Poco a poquito, por la influencia de este pico de LH, el estigma se empieza a adelgazar y a edematizar y forma una vesícula. Esta se va a romper porque ahí mismo se crean unas sustancias que se llaman prostaglandinas, que tienen una acción vasoconstrictora local que hace que los vasitos sanguíneos se cierren, y esto va a hacer que tenga como resultado que el estigma se rompa. Y al romperse, pues se rompe el folículo y se libera el ovocito secundario en metafase de la segunda división meiótica. Esto es lo que sucede en la ovulación. ¿Sí? Entonces, antes de seguir adelante, quiero que me digan si entendieron lo que es la foliculogénesis y sus 4 fases. ¿Sí? A ver, quiero ver sus deditos. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Tienen preguntas? ¿No? A ver, ahora yo les voy a preguntar